En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. El día de hoy, domingo 5 de diciembre del año 2021, segundo domingo de Adviento, el color litúrgico es morado. La primera lectura que tomamos para el día de hoy es del profeta Baruc, del capítulo 5, versículos del 1 al 9. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz de la justicia y gloria de la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve, llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Hermanos, la profecía del profeta Baruc que está mostrando aquí es esa esperanza que se tiene. Pero no nada más esa esperanza, es como una predicción real que está dando al viejo pueblo, al viejo Israel, de la esclavitud que habían tenido. Están teniendo ese luto y esa aflicción, porque el mismo profeta lo dice, fueron llevados como esclavos y fueron retornados a su tierra como príncipes. ¿Qué es lo que va a suceder con todas las cosas? Las alturas, las montañas y las colinas serán abajadas y los valles serán aplanados. ¿Qué da a entender el profeta Baruc con esto? Que el camino va a ser libre. El camino va a ser para quien que lo quiera caminar, encontrado bajo la misericordia de Dios. Porque al fin de cuentas, el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y de la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Aquí habla de dos elementos. ¿Cómo es que va a llegar esa gloria y esa justicia? Y cómo es que bajo la luz va a llegar también una gran alegría que será escoltada por la misericordia y la justicia. ¿De quién está refiriéndose? De aquel que ha de venir, de aquel que ha de estar. Por eso en toda esta semana, y más el día de hoy, estamos hablando de la esperanza del Mesías, de la preparación que debemos de tener y cómo es que el Antiguo Testamento ya está hablando, ya está preparando para que preparemos los caminos, para que Jerusalén se ponga de pie y para que le ponga ese nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo
a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 4 al 6 y del 8 al 11. Siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes, con el amor entrañable con lo que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más, y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Pablo se dirige a los filipenses, pero también se dirige a nosotros. ¿Cuál es la oración que Pablo siempre hace? ¿Y cuál es lo que Pablo pide para aquellos que desde un principio lo ayudaron en el gran trabajo? Es esa oración de amor, pero también es esa oración de preparación. Esa preparación que Pablo les dice aquí. Su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Pablo hace la oración por los filipenses, pero también nosotros debemos hacer la oración por nosotros mismos, por nuestros hermanos, para poder crecer en ese sentido espiritual, para poder llegar a la venida del Cristo, del Mesías, del Yeshua, del Emanuel con nosotros, poder tomarlo y poder escoger siempre lo mejor. Baruch ya nos está diciendo, va a venir la luz, va a venir ese caminar para el pueblo. Pablo está haciendo esa oración fuerte pidiendo por nuestra fortaleza espiritual para que en la venida del Cristo, del Mesías, podamos escoger lo mejor y llegar limpios, llegar irreprochables a ese día. Mantengámonos atentos, mantengámonos firmes en la alabanza y en la oración para gloria de Dios. Del Evangelio tomamos al evangelista Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilatos procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Alibene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será allanado, toda montaña y colina rebajada. Todo lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor.
Lucas pone algo muy interesante en este relato. Pone fechas. Pone al Jesús mesiánico dentro del contexto histórico de la vida de Roma. En el 15º del reinado de César Tiberio. En el año 15º del reinado de César Tiberio, que según los textos vendría siendo más o menos en el otoño del año 28. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos ese momento en el que la historia se conjuga con los relatos bíblicos. Muchas veces los relatos bíblicos los vemos así como algo que está ahí. Y no lo sabemos acomodar, no lo sabemos situar. Lucas nos lo sitúa aquí. Y aquí la historia empieza con algo muy interesante, hablando del tema de la esperanza. La voz se hace presente, la palabra de Dios se hace presente en el desierto, en Juan, hijo de Zacarías. Este personaje de Juan, hijo de Zacarías, es lo que más adelante vamos a conocer como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él se dedica a recorrer la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, que es lo que hoy conocemos como el sacramento de la reconciliación. No es que haya consistido en que la persona se le haya acercado a Juan, le haya contado sus pecados y Juan los haya perdonado en el nombre de Dios, y no es algo parecido a lo que nosotros hacemos con el sacerdote o el sacerdote hace con nosotros. Aquí la persona siente esa necesidad de acercarse a Dios. Pero ¿qué es lo que le evita encontrar la gracia de Dios? Los desvíos, los pecados. Y van con Juan para que los lave de las culpas, para ser introducidos en el Jordán, para ser lavados y purificados, y de esa manera buscar y empezar a encontrar el perdón de Dios en base a la misericordia del mismo Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con el profeta Isaías? El profeta Isaías ya lo venía diciendo. Resonará una voz en el desierto. Preparen el camino del Señor y hagan rectos sus senderos. ¿Qué es lo que nos acaba de decir Baruch? Baruch prácticamente nos acaba de decir lo mismo, ¿sí? Porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría, a la luz de su gloria, escoltándolos con su misericordia y su justicia. Les está diciendo que se preparen, porque ha de venir algo bueno, algo fuerte. Isaías lo pone aquí. Lucas lo retoma. ¿En qué momento? En la persona de Juan. Lucas identifica a Juan como el personaje que él llama y que ha de darle la entrada a Jesucristo. Si seguimos leyendo los textos, vamos a encontrar que en el Evangelio de Juan algo muy significativo con relación a este encuentro de Juan, hijo de Zacarías, con Jesús, hijo de José. De la oración colecta, hoy domingo 5 de diciembre del año 2021, segundo domingo de Adviento, donde el color litúrgico es morado, y la oración nos dice de esta manera: Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.